la grabación. Si alguien no está de acuerdo en ser grabado, que se ponga sin el vídeo o que salga de la reunión. Estamos todos avisados. Entonces decía que estamos en este tiempo de reflexionar sobre el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. El Señor nos ha dejado esto como un legado para, primero, en su momento, para comunicar con aquellas iglesias locales que fueron históricas y reales. Y también hemos visto que al reflexionar sobre cada uno de los estilos y tipos de iglesia, vemos que se pueden repetir a través de la historia, que también el motivo de reflexionar sobre estos mensajes es cómo entendemos las instrucciones y el mensaje que Dios nos da para acercarnos a su voluntad. Hemos visto el mensaje a Éfeso, capítulo 2, 1 a 7, esa iglesia que dejó su primer amor. Hemos visto el mensaje a Esmirna, capítulo 2, 8 a 11, esa iglesia que sufría persecución. Y ahora Víctor nos va a hablar sobre la iglesia en Pérgamo. Y dice así la escritura, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Víctor, adelante. Me asegurar que tenemos audio. Sí. Bueno, pues es un placer estar con vosotros esta tarde. Aquí no hace tanto calor en esta zona, da el aire muy, muy agradablemente, entonces no se está tan mal. Pero bueno, de cualquier forma es un placer estar con vosotros, compartir esta meditación con vosotros. Y qué desafío escuchar los diferentes mensajes de las iglesias y poder ver cómo los podemos aplicar hacia nosotros, cómo los podemos aplicar en el día a día. Esta semana le comentaba a Marcelo hace unos minutos, cuando me preguntaba si había preguntas de reflexión, y le digo que esta semana ha sido muy, muy loca, ha sido una locura. Todo el mes ha sido una locura. Y mientras estaba meditando en este pasaje, pues ha sido, como siempre en las escrituras, muchos dedos apuntando hacia mí. Pero primero vamos a ver un poco acerca de Pérgamo, acerca de esta ciudad. Según leía, esta es una de las segunda ciudad más importantes de la región de Asia Menor. Éfeso siendo la primera, por ser centro de comercio y actividades económicas, y Pérgamo por ser el centro religioso de Asia Menor. Leía por ahí que en el 29 después de Cristo fue cuando se estableció el primer templo de culto a César. A los emperadores romanos, desde Julio César en adelante, se les empezó a rendir cultos, se les reconocía atributos de divinidad. Leía hace unos momentos que para el mundo antiguo la divinidad no era necesariamente como nosotros la entenderíamos, una cosa totalmente distanciada del ser humano, un ser totalmente distinto, sino para la cultura greco-romana,
una divinidad, una deidad sería alguien que poseía determinadas cualidades, como por ejemplo podría ser en el caso de los emperadores el poder absoluto hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo no alguien que tiene un poder absoluto, cómo no va a ser Dios? ¿Cómo no va a ser digno de recibir culto? ¿Cómo no va a ser digno de recibir sacrificios y cosas así? En algunas regiones del Imperio Romano se reconocía la deidad o la divinidad de algunos emperadores un poco como agradecimiento, no recompensa, sino como agradecimiento hacia algún favor que quizás el emperador hubiera prestado a esa región en particular. Entonces, el emperador hacía algo bueno por ellos y esta región, este grupo de personas decidían erigir un templo, erigir una estatua a nombre de aquel emperador. Y este es el caso de Pérgamo, el sitio donde se erigió el primer templo hacia los emperadores y donde se rendía culto propiamente dicho. Entonces, ese es el contexto en el cual nos encontramos, el sitio en el cual nos encontramos. Y vemos a la persona, en lo que ha leído Marcelo, a la persona que escribe o que dicta este mensaje. En cada uno de los mensajes vemos una descripción particular de Jesús, y en este caso es cuando hablamos del que tiene la espada aguda de dos filos. No sé vosotros, pero yo cuando lo leía, inmediatamente o casi inmediatamente me vino la referencia de Hebreos 4:12. Es la palabra de Dios es la que es más afilada que espada de dos filos. En Apocalipsis vemos referencia a esta misma espada en varios momentos, pero hacer esa conexión con la espada, con la palabra de Dios, con Juan 1:1, como para representar a la persona de Jesús como el autor de este mensaje, se me hace increíblemente apropiado. Y nos dice que él sabe de las obras de esta pequeña iglesia, de este testimonio en el sitio del cual estamos hablando. Dice, en el sitio donde está el trono de Satanás. Como os decía, en esta región estamos hablando del centro religioso, del núcleo religioso de Asia Menor y probablemente del imperio también. Entonces, el hecho de que haya una iglesia ahí es un desafío enorme, tanto para el imperio como para los cristianos que habitan en esa iglesia o que se congregan en esa iglesia. La cuestión es que si os habéis fijado, el versículo 13 dice donde vives o donde moras. En la traducción que yo estoy leyendo en este momento, tiene la palabra de morar, habitar, de hasta cierto punto sentirse cómodo ahí. Al final del versículo 13 también aparece la misma idea de morar, o en mi traducción. La persona de Satanás en ese mismo sitio. Entonces, como que ambos se encuentran en el mismo lugar y los dos están cómodos ahí. Y quizá ese desafío, leí esta tarde, es un desafío que nosotros como creyentes no tendríamos que tener. Nosotros no nos tendríamos que sentir cómodos en el sitio donde estamos. No nos tendríamos que sentir cómodos en el mundo que nos rodea. Otra vez, le comentaba a Marcelo que este mes hemos hecho una oferta a una casa con un poco de jardín, o bastante jardín, si soy sincero. Está aquí a las afueras, está perdida, por eso estoy en medio de un parque, porque ahí no tengo cobertura. Este mes he estado trabajando, he estado lidiando con diferentes problemas ahí y todo con el deseo de sentirme cómodo donde esté ahí viviendo, arreglando los diferentes problemas, retocando, pintando, tal, para estar cómodo. Y si os soy sincero, este mes he trabajado más bien poco para el ministerio. He tenido oportunidad de tener estudios bíblicos, he tenido oportunidad de pasar tiempo con personas, pero no he tenido tiempo para evangelizar, para participar en diferentes cosas que pudieran ser de
crecimiento del ministerio. ¿Por qué? Porque si yo soy sincero, quiero sentirme cómodo en mi casa. Sí, con la idea de extender el ministerio a lo largo del tiempo, pero si no pongo mi pensamiento en check, en revisión, en perspectiva, puedo correr el riesgo de prestar demasiada atención al sitio donde vivo como para olvidarme de los problemas o de la situación que está a mi alrededor. Y ese creo que es uno de los desafíos que tenemos aquí. Porque en Hebreos 11, versículo 13, se nos habla acerca de Abraham. Abraham que vivió en esta tierra y vivió como un peregrino. No disfrutando las cosas que estaban en el mundo, no sintiéndose en casa y arreglando los problemas que pudiera tener en su tienda y con las personas que estaban a su alrededor, sino que Hebreos 11 nos dice que vivió como peregrino, esperando una tierra que estaba como por venir. Primero de Pedro 2:11, otra vez, leyéndolo yo en esta traducción, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Vale, sabemos que Pedro está escribiendo a las personas que están en la dispersión, personas que no están en sus hogares, que han sido expulsados y perseguidos por ello. Pero os ruego como extranjeros y peregrinos, aquellos cuya ciudadanía no está en esta tierra, sino en la que está por venir, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, es como continúa el versículo. Fijaos lo apropiado que sería ese versículo para esta iglesia. Absteneos de los deseos carnales. ¿Comer comida estaría correcto? Sí. ¿Los deseos de la carne serían correctos? Sí, dentro de un contexto determinado. Pero aquí nos dice, en base a que no sois ciudadanos de Roma, que la ciudadanía romana no es lo más importante para vosotros, absteneros de una serie de cosas. En vista de la recompensa que veíamos al final de esta carta, el tener un nombre nuevo, el tener un alimento que solo Dios conoce o que había estado escondido hasta este momento. A pesar de esto, a pesar de que estaban viviendo en este sitio quizá terrible desde nuestro punto de vista, podríamos decir, podemos ver la permanencia o la persistencia que tenían estas personas. Dice que habían retenido su nombre, retenido el nombre de Jesús, retenido el nombre de la cristiandad. Habían demostrado que tenían piedad, que no habían negado la fe, a pesar de que habían sufrido persecución. El contexto histórico podría ser cualquiera de las 10 persecuciones que se sufrieron en el Imperio Romano. Quizás habría sido bajo el emperador Domicio en el 81, 96, probablemente el tiempo en el que Juan fue torturado o martirizado, con lo que nos dice la tradición que fue de haber sido hervido en aceite. Y en eso vemos el consuelo, esa permanencia, esa piedad que tenían, que hubiera sido quizá más sencillo huir, escapar del problema que tenían, haber encontrado un sitio donde fuera mucho más sencillo hacer ministerio, compartir el evangelio con las personas que lo rodeaban, no un sitio que estuviera tan rodeado de ídolos, de estatuas, de templos, y en lugar de eso se quedan. Y eso es una exhortación, un ánimo que vemos de parte de Jesús. Lo cual a mí me recuerda a Efesios 6:13, en la cual se nos desafía a todos nosotros a que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y para que cuando todo haya acabado, estar firmes. Quizá de la misma forma que esta iglesia, al menos hasta aquí, hasta este punto, si leyéramos hasta aquí, habéis aguantado persecución, habéis aguantado que una de las personas de vuestra iglesia sufriera persecución y habéis conservado mi nombre. Entonces, hasta ese momento podrían decir que ellos estaban firmes. Entonces, esa parte me gusta mucho respecto a esta iglesia, o me anima respecto a esta iglesia. Por otro lado, está la parte en la que llega el juicio, o el echar la bronca.
por así decirlo, la corrección. Ya que la persecución no funcionó, hemos visto que entra la doctrina de Balaam, dice, porque tú tienes ahí en medio de vuestra iglesia los que tienen la doctrina de Balaam. No se refiere a tienes ahí en la ciudad de Pérgamo, no tienes ahí al lado de vosotros el local que está al lado, enfrente o lo que sea, no, lo tenéis ahí, está dentro de vosotros. Aquellos que dicen que siguen la doctrina de Balaam, también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Hablaba con Marcelo esta semana y me decía que los domingos estáis teniendo una serie de predicaciones respecto a la doctrina de Dios. Y eso es genial, es maravilloso, el tener recordatorio de quién es Dios, qué ha hecho por nosotros, qué dice la Biblia, y lo que es más importante, qué dice la Biblia respecto a Dios. No qué pienso yo, no qué recuerdo yo, no qué me parece a mí, sino qué dice la Biblia. Porque en el momento en el que empezamos con el me parece, yo recuerdo, yo creo, es cuando nos empezamos a desviar y cuando podemos llegar a conclusiones como quizá la de los nicolaitas. Hay muchas personas que dicen que no hay un origen claro, pero una de las cosas que se vio en el segundo siglo es que decían, bueno, pues las cosas que yo hago, como las hago en mi carne, no afectan realmente a mi corazón. Y como no afectan realmente a mi corazón, tampoco afectan realmente a mi alma. Entonces no pasa nada. Puedo comer de lo que es sacrificado a los ídolos, puedo fornicar, puedo hacer una serie de cosas que no pasa nada, porque en el fondo mi alma es la que recibe la gracia de Dios, no mi cuerpo. Por otro lado, los que hablamos de lo que vemos de la doctrina de Balaam, aquello de irse a cometer fornicación, lo entendemos como engañar al esposo. Conocemos a la iglesia como la esposa de Jesús. Entonces, engañar a nuestro Señor por que queremos, por una pasión, por un desenfreno en ese momento o por un impulso, como muchas veces justificamos, es que me dejé llevar, como nos pasa. O comer aquello que está sacrificado, en este caso participando de los sacrificios o involucrándose con los vecinos, con las personas que estuvieran a nuestro alrededor, porque no querían en este caso que los miraran mal, que los separaran de la sociedad. Este es un desafío muy real para nosotros, para todos nosotros como creyentes. Lo conversaba esto con una persona, con un amigo aquí. Me dice, es que quiero tener amigos, quiero tener relaciones de amistad, pero las conversaciones al cabo de 5, 10 minutos, al cabo de 20 minutos, las conversaciones se desvían y ya no es nada que me beneficie, no es nada que me enriquezca, no es nada que me haga sentir bien, no es nada en lo cual pueda participar y encaminar esa conversación quizá hacia las cosas de Dios, pero no quiero estar solo. Fijaos la similitud quizá en esta iglesia. No quiero estar solo de la sociedad, no quiero estar apartado, quiero participar en las cosas que forman parte de mi ciudad, aquello que las fiestas patronales, por así decirlo. Quiero estar aquí con todos, pero también quiero ser cristiano. Entonces, aquí el Señor les dice, tenéis en medio de vosotros a personas que predican una doctrina totalmente diferente y totalmente en contra a lo que corresponde a la doctrina cristiana. Y esto es algo que tiene que acabarse. Tenéis que quitarlos de en medio, porque si no, van a pasar una serie de cosas. Voy a ir, voy a castigar, y lo que me llama la atención es que los va a castigar a ellos. Que hasta cierto punto es un poco de consuelo, no es, va a caer y va a caer la espada contra todos. Pero que yo no estaba haciendo nada. En fin. Entonces, me llama la atención de esta carta una serie de cosas.
primero que nada, la importancia que le da Jesús a la pureza de la doctrina en su iglesia. Tanto a la hora de recompensarlo, como de decir, qué bien lo habéis hecho en este y este caso. Como también la hora de decir, habéis metido la pata con esto y con esto, tenéis que arreglarlo. Por otro lado, la responsabilidad personal y la firmeza al respecto. Porque dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Eso lo vemos en varias de las cartas. El que tiene oídos para oír, que oiga. Puedo escuchar, ¿verdad? Todos tenemos oídos, creo que sí. Vosotros, solo me puedo ver a mí, así que voy a asumir que todos podéis. Y por último, colectiva. Una responsabilidad personal, porque el que tiene oídos para oír, que oiga, y colectiva como iglesia, porque la carta se está escribiendo hacia una iglesia. Entonces, vosotros como iglesia tenéis que arreglar esta situación y tenéis que hacerlo ya. Y en estas ideas, en esta reflexión, tanto de la pureza de la doctrina y en la responsabilidad personal, me ponía yo a pensar en dos cosas. Una, hay algo que yo esté viviendo, y digo viviendo, no diciendo, ni predicando, ni compartiendo, ni nada de esas cosas, porque lo que yo digo y lo que yo viva, no siempre, me gustaría que fuera así, pero no siempre se llevan de la mano, al 100%. Ya lo sé, ya sé que probablemente a nadie más le pasa, pero de lo que yo digo a lo que yo hago, con mis hijos, pasa todo el rato. En fin, hay algo que yo estoy viviendo, como Isaías 5:20. Hay algo que yo esté llamando o viviendo bueno, como bueno, algo que realmente es malo. No sé si esto tiene sentido, sé que me he hecho un poco de lío. Hay algo que esté diciendo, qué bien, esto sí puedo hacerlo, o igual lo estoy tolerando, poco a poco. Estoy tolerando ver fornicación en una serie de televisión. Estoy tolerando... Ustedes rellenen en los huecos. Estoy tolerando. Sé que está mal, pero lo estoy tolerando. Y dentro de unos meses van, te he contado acerca de esa serie. ¡Qué buena es tú! Bueno, 2 o 3 cosas que están mal, pero bueno, no pasa nada. Estoy viviendo en mi mente como Isaías 5:20. En comparación con las escrituras, y en comparación con las escrituras yo no diría que eso estaría bien. Con la Biblia en la mano yo no le recomendaría a nadie esa serie, por ejemplo. Pero en la realidad, sí. Y por último, ¿cómo valoro como persona, cómo valoro como iglesia, cómo valoramos como congregación la intimidad con Dios? Esa idea de la piedrecita blanca que he escuchado o que he leído 3 o 4 interpretaciones que está diciendo, sí. La idea de la piedrecita blanca, dices, bueno, sea lo que significa, con un nombre escrito que solo esa persona lo conoce. No sé, vosotros podéis llegar a las conclusiones que queráis, esto es una cosa a la que no voy a pelearme, pero estoy seguro que aquellos que estáis casados tenéis un nombre afectivo hacia vuestra pareja. Aquellos que sois hijos, vuestros padres tenían hijos, hijas, vuestros padres tenían un nombre afectivo para vosotros. Probablemente muchas más personas lo saben, pero ese tipo de relación entre Dios, entre Jesús y aquella persona que venciere, de tener un nombre, un tesoro como de, así es como te llamo yo, así es como me relaciono yo contigo. Para mí habla de una intimidad con Dios, algo muy, muy digno de ser valorado. Y esto no es una cosa que quiero que nos vayamos a desviar, estas cosas como de tengo que encontrar ese nombre con el que Jesús me llama. No es esa la idea. Pero
pasas el tiempo suficiente con ese ser amado como para que tenga un nombre para ti que solamente él conoce, que nadie más pueda utilizar. Cuchi cuchi. Bien por ti. Lo que sea. Pero esa idea de valorar la intimidad con Dios, sí, no, seguramente la respuesta será que sí, porque si no, no estaríais aquí. Pero ¿cuánto? Más que lo que pudiera ser otras responsabilidades. Este mes, ya os puedo decir, poco. Yo he valorado poco mi intimidad con Dios. Entonces, reflexionando en esta carta, es como de, igual tengo que ir a casa y arreglar una serie de cosas en esta idea. Y esto es todo lo que tengo para vosotros. Gracias, habéis sido muy pacientes. Pues Víctor, muchas gracias. No sé si quieres hacernos las preguntas sobre la marcha o no hay preguntas para tu auditorio. Esas serían parte de las preguntas. Y esta, según sean ustedes, y ya sé que estamos aquí en familia, ¿cuál es esa idea? ¿Hay algo que podamos decir, esto lo vivo en contra de lo que las escrituras dicen? Sé que es incorrecto, lo sé, puedo encontrar un versículo en las escrituras que diga que es incorrecto, pero en la realidad lo estoy viviendo como si fuera correcto. Estoy viviendo en contra de lo que sé que es correcto. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto valoro en realidad la intimidad con Dios? Y otra vez os digo, este mes ha sido muy poco lo que yo la he valorado. Muchas gracias, Víctor. ¿Quién se anima a compartir una reacción sobre lo que nos plantea Víctor? Sobre lo que nos plantea la Escritura como estilo de vida, lo que nos plantea el Señor como estilo de vida según es Él y lo que nosotros vivimos. Y bueno, la segunda pregunta es lo que Él ha dicho, ¿no? O sea, ¿qué tal está nuestra intimidad con el Señor, ¿no? Esa relación que el Señor espera de cada uno de sus hijos. ¿Quién se anima a tener una reacción? Yo. Adelante, Merche. Me sorprende que esta iglesia de Pérgamo, que tenía fe, que se mantenía firme pese a la persecución, pese al martirio de Antipas, que permitiese, que tuviese esa dejadez, en cuanto a permitir doctrinas falsas, idolatría. Me sorprende mucho y lo que he pensado es, también un poco la línea de la semana pasada, es que debemos hacernos un autoexamen y pensar también hasta qué punto estamos nosotros permitiendo cosas, ¿no? Entonces, creo que este mensaje a la iglesia de Pérgamo, no, como a cualquier iglesia, no a la nuestra en particular, sino a cualquier iglesia, como decía Víctor, la televisión, todo lo que vemos, lo estamos permitiendo. Estamos viendo cosas que no deberíamos ver y que van introduciéndose poco a poco dentro de nosotros y que eso nos va alejando del Señor. Y en la línea de la segunda pregunta también, es que cuando se introducen en nosotros esas falsas doctrinas, esas imágenes, esa forma de vida que va en contra de las escrituras, al final nosotros interiormente estamos diciendo, como decía Víctor, lo estoy tolerando. Entonces creo que deberíamos hacernos un autoexamen y la base es la comunión con el Señor y su palabra. Muchas gracias, Merche. ¿Alguien más que quiera reaccionar
sobre lo que nos ha planteado Víctor? En mi caso, no es algo que esté haciendo ahora, pero sí que lo he hecho muchos años. Siempre se dice en el mundo de Internet que cuando tú descargas algo, si tú lo utilizas para tu uso personal y no lo distribuyes como si fueras, pues, que teóricamente está bien visto, ¿no? Como que tú no estás siendo un pirata porque tú solo lo utilizas para tu uso y disfrute y no puedes no estar haciendo una distribución en masa, como podría ser, pues, piratear En el fondo están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que uno hace copias y el otro no hace copias. Lo que pasa es que, bueno, en la red, pues, se suaviza de esa forma y se dice que si tú no lo repartes, pues que no estás siendo un pirata y que, bueno, que las empresas que ya ganan bastante dinero y que no pasa nada. Yo lo hice muchos años. Eso ha cambiado porque sí que considero que acorde a las escrituras es un robo. Es un robo a los derechos de esas personas intelectuales que han hecho ese producto. Entonces, bueno, simplemente ha sido un cambio de actitud. Claro, cuando eres adolescente no lo ves igual con el tiempo, pero bueno, con el tiempo pues ahora, a ver, no hay que decir que tampoco las empresas tampoco a veces lo ponen fácil, porque ponen precios a veces muy exagerados, pero dentro de mis posibilidades, pues si no puedo comprar eso, pues busco alternativas más baratas. Pero no, mi política es no descargar nada, absolutamente. Así que a veces mi madre me pregunta, ay, esta película estaría muy bien. Digo, no, si está en la plataforma, bien. Y si no, yo estoy atado de manos y pies. O sea que si tienes alguna queja, se lo dices al Señor. Así que bueno, un poco esta es la idea. Es algo parecido, es algo que parece que se puede hacer o que tiene un poco de excusa, pero realmente no tiene ningún sostén, creo yo. Esa es mi visión en referencia al Señor, ¿no? Yo creo que al final estás utilizando algo que no es tuyo sin haber pagado por ello. Así que bueno, un poco esta es la idea, es un ejemplo, podríamos poner a veces, en referencia a lo que ha dicho Víctor, no siempre son cosas que no nos convienen o que parecen ser malas, pero a veces se convierten en exceso, bueno, es aquello que dice que todo es lícito, más todo no me conviene, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay cosas que por su naturaleza no son malas, pero sí en exceso o si tienes una cierta dependencia de ellos, se acaban convirtiendo en algo detestable, ¿no? Y bueno, un poco era lo que quería explicar. Gracias. Y sobre el tema de esa relación con el Señor, como él lo plantea, ¿no? Que él dice que esta semana se ha sentido un poco, ¿no?, fuera de lo que debería ser esa relación. ¿Qué piensas tú, Marc? Bueno, yo es algo que en los últimos tiempos he buscado mucho, la intimidad con Dios, ¿no? A veces hacemos como la lista de la compra, ¿no? En cierta forma, cuando oramos con el Señor, te pido por esto, por lo otro, por no sé quién, por no sé cuántos, que está muy bien, pero nos olvidamos a veces de pedir intimidad con el Señor, ¿no? De tener ese momento, esa relación. Hombre, yo puedo decir que no me puedo quejar porque el Señor, digamos que siempre, como yo soy muy directo con la gente, ha sido muy directo conmigo en muchas ocasiones, así que he visto bastante, pues, cómo el Señor respondía a muchas cosas y de una forma muy concreta. En ese aspecto, bueno, esto va como siempre, ¿no? Como cuando tienes un muy buen amigo y a veces hay temporadas pues que te ves mucho con ese buen amigo, a veces hay temporadas que no te ves tanto y no sé, uno no puede decir, no, mi tiempo con el Señor siempre es fantástico y siempre es al máximo, no, para mí no sería realista decir eso. Realista es decir que, bueno, hay de todo, hay subidas, hay bajadas, hay momentos de pasión, hay momentos de enfado, hay momentos de todo y eso me pasa. Entonces, es algo que anhelo realmente, tener más intimidad, ¿no?, de la que ya tienes, ir conociendo más a la persona de Cristo, pues es algo que a lo mejor, bueno, yo he orado por ello, creo que es importante orar por ello, ¿no? Es algo muy interesante. Pues muchas gracias, Marc. Creo que nos vamos a perfilar ya hacia la oración porque evidentemente ya los ejemplos que han surgido nos llevan, ¿no?, a pensar cómo esta iglesia de Pérgamo comulgaba con doctrinas que eran totalmente contrarias al Señor,
y estaban allí. Actualmente como iglesia nos tenemos que poner en discusión y bueno, tenemos una guerra que, bueno, hay muchas doctrinas, sistemas de pensamiento que quieren entrar a nuestra iglesia. Entonces, vamos a orar al Señor para que nos ayude a estar alerta. Cada uno de nosotros puede hacer un examen personal, pero bueno, como decía Merche también, como iglesia estamos llamados a hacerlo, ¿no? Y pedir al Señor también que nos ayude con su espíritu a estar orientados a esa relación que Él quiere tener con cada uno de nosotros a nivel individual y como pueblo. Permiso, Yesenia, hermano. ¿quieres decir algo? Sí, adelante. Sí, sí. Yo pienso que lo he anotado ahora que se me vino a la mente, ¿verdad? La intimidad de Dios trae revelación a tu condición. Si no hay intimidad con Dios, no puedes tener revelación de tu situación o de tu vida personal. Necesitas la intimidad personal con el Señor para que el Señor te revele aquello que necesitas cambiar, que necesitas ir reformando. Si no tienes intimidad con Dios o no tenemos intimidad con Dios, pues las cosas pues no se ven. Estamos a oscuras. Necesitamos esa intimidad con Dios para que el Señor nos revele aquello que está mal en nuestras vidas. Si no tenemos intimidad, poca revelación vamos a tener. Sí, a esto también sumarle que hay tanta distracción, se ha hablado mucho de películas, se ha hablado, bueno, podemos sumar un montón vivimos en la era de la distracción, ¿no? Y nuestra zona de confort es muy grande, ¿no? Entonces...